Fíjense bien. Y entonces, hace un momento hablábamos de la progresividad de los derechos humanos y la necesidad de evidenciar los problemas que estamos teniendo con este divorcio incausado. Porque el hecho de que se haya legislado y de que exista ya una vía, la certeza de la vía, ¿no? Y existe también el derecho tutelado de la voluntad de la persona de decir, ya no quiero estar casado y que baste para decretar la disolución del vínculo matrimonial. Quiero que pongan atención en la redacción del artículo 264 bis en este primer párrafo, que dice, debiendo ofrecer todas las pruebas tendientes a acreditar la procedencia de su propuesta de convenio. Si fuéramos estrictamente letristas, si atendiéramos al principio de estricto derecho, yo les diría, el artículo 664 bis prevé en este primer momento que las pruebas que podemos ofrecer son aquellas pruebas tendientes a acreditar la prueba del convenio. Es decir, existe una limitación probatoria. Tenemos que hacer pruebas tendientes a los extremos del convenio. Vamos a ver ahorita el convenio. Y entonces, volvemos al punto del que partimos, la progresividad de los derechos humanos, ¿no? Entonces, así como una copia certificada del acta de matrimonio, las reglas de la exhibición de documentos que se conocen en los otros juicios se exhiben también para se exigen también para este divorcio especial. En materia de niñas, niños y adolescentes, se debe dar vista a la entidad o a la instancia que proteja los derechos de las niñas, niños y adolescentes a efecto de que intervenga el agente del Ministerio Público y represente a los menores, a efecto de que los derechos de los menores estén salvaguardados. Pero además existe un problema y existe un problema serio en la legislación. Y volvemos al punto de vista de la progresividad de los derechos humanos. Y voy a estar insistiendo en la tutela del Estado a partir de los derechos humanos y de la progresividad de los derechos humanos. Es decir, gradualmente, dice la jurisprudencia, no de tajo, pero sí gradualmente debes incrementar el grado de tutela. Si la demanda, dice el 664 cuater de la reforma en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, fuera oscura, irregular o no cumpliera con alguno de los requisitos del 257 de este código, el juzgador, dentro del término de 3 días, se señalará con toda precisión en qué consisten los defectos de la misma, en el proveído al que dicte. El solicitante, es decir, el divorciante, debe cumplir la prevención en un juzgado en un plazo de 3 días a partir del día siguiente en que haya sido notificado. Y de no hacerlo así, el juzgador desechará y devolverá al interesado todos los documentos originales o simples. Es decir, no está ampliamente tutelado este divorcio. Es decir, esta parte donde dice la jurisprudencia, tutelar los derechos humanos. ¿Y qué dice la jurisprudencia del divorcio encausado? No puedes imponerle cargas probatorias al divorciante. No puedes imponerle cargas probatorias respecto a su voluntad de divorciarse. Es lo que decía la jurisprudencia, las dos que llevamos. Pero fíjense en dónde se detiene el derecho de divorciarse, en el convenio. Dice, es decir, te quito las cargas probatorias, pero te impongo obligaciones procesales por un convenio. Y entonces la norma procesal dice que el convenio está por encima de tu derecho humano de divorciarte. Y que el convenio, si no lo subsanas, me permite a mi juzgador desecharte tu demanda de divorcio. Y entonces redundamos a lo mismo, quedas sin divorciarte. ¿Dónde está entonces, ¿no?, ese principio de taxatividad del que hablaba la reforma, de decir, te vas a divorciar siempre y cuando lo manifiestes? Basta tu voluntad para divorciarte, ¿no es cierto? Basta tu voluntad procesal, ¿no? Y que además cumplas con ciertos requisitos. Pero hay algunos errores, ¿no? Fíjense lo que dice el código. Ahora, aquí en el estado de Oaxaca, quitan el libro primero del Código Civil, lo sustraen
abrogan los artículos del libro primero del Código Civil y crean con esos artículos el Código Familiar para el Estado de Oaxaca. Y en su artículo 120 del Código Familiar vigente en el Estado de Oaxaca dice: los jueces de lo familiar están obligados a suplir la deficiencia de las partes en el convenio propuesto. O entonces, ¿nos los desechan o nos suplen la deficiencia? ¿No? Suplir la deficiencia es decir, te corrijo la plana, ¿no? Esto es lo correcto, o esto es lo jurídicamente correcto, ¿no? O de momento esto es lo correcto. Y entonces le doy trámite, ¿no? Lo que tú me dijiste está mal, pero te lo voy a corregir. Eso es corregir la plana, suplir la deficiencia de la queja. En el convenio. Y entonces, ¿qué hacemos con el 120 que dice: los jueces de lo familiar están obligados a suplir la deficiencia de las partes en el convenio? Pero ¿qué dice el Código de Procedimientos? Si falla el convenio, hay que requerir al promovente para que venga y subsane, y si no subsana, deséchale su demanda. Y entonces aquí vamos a volver a la jurisprudencia de progresividad. ¿Qué tendríamos que hacer por progresividad de derechos humanos? Admitir la demanda y subsanar el convenio, ¿no? Subsanar el convenio, pero este artículo 664 ter es un artículo del que se abusa actualmente con la reforma y te corrigen por algunas malas interpretaciones, por algunas aplicaciones inexactas de la ley, te corrigen, te mandan a tramitar cosas absurdas respecto a tu convenio a efecto de desecharte. El acceso a la jurisdicción del Estado no está garantizada por un divorcio especial, es decir, ni habiendo una vía, ni haciendo una vía especial, ¿no? Ni quitando la carga probatoria a la voluntad de divorciarse, ha podido, con la Administración de Justicia y con los convenios no unificados que se tienen dentro del convenio. Entonces, abogados, aquí está el punto: por progresividad de derechos humanos, tenemos que hacer que en un ejercicio de convencionalidad o de constitucionalidad de derechos humanos, de debido proceso, ¿no? De libre desarrollo de la personalidad, si se quiere aquí sí alegar, entonces obligar al juez familiar que nos supla la deficiencia de la queja. Si nuestro convenio estuviera mal o deficiente a su consideración, que nos lo enmiende, no que nos dilate, no que dicte acuerdos dilatorios de decir: encuentro deficiente tu convenio, subsánalo. Tienes 3 días y si no lo puedes subsanar, te voy a desechar tu solicitud. Y entonces, ¿dónde queda la voluntad del ser humano de divorciarse? Entonces, yo les pregunto: ¿existe efectiva tutela del Estado de los derechos humanos? ¿Se está actuando con progresividad? La propia reforma es contradictoria, ¿no? Entonces, dice: admitida la demanda de divorcio. Bueno, vamos a ir a la parte del código, ¿no? Ya del propio convenio. Para iniciar el divorcio se clasifica de 3 tipos, dice el Código Familiar: el incausado, el mutuo consentimiento y el administrativo. Nosotros en este caso estamos hablando o tratando o abordando las características procesales del divorcio incausado. Dice el artículo 119, ¿no? 119, y además del código, que la persona que pretenda divorciarse está obligada a presentar al juzgado un convenio. Y entonces aquí viene la mayor violación de derechos humanos y procesales que ustedes se puedan imaginar, y la mayor regresividad de derechos humanos que existe dentro de esta reforma. Actualmente, dentro de la legislación y dentro de los procedimientos, existen, por ejemplo, el artículo 119 en su fracción primera dice la designación de las personas que tendrán la guarda y custodia de los hijos del matrimonio, de las niñas, niños y adolescentes o personas con discapacidad. La guarda y custodia es un procedimiento que se ventila en la vía de controversias del orden familiar, pero atendiendo a uno de los principios que revisten al divorcio incausado, que es el principio de concentración, dice que en esta vía de divorcio incausado, además del divorcio, se concentran todos los procedimientos inherentes a la familia. No quiere decir que renunciemos los otros procedimientos, quiere decir que le vamos a ahorrar a nuestro cliente un juicio de alimentos, un juicio de guarda y custodia o un juicio de guarda y custodia. Incluso le vamos a ahorrar a nuestro cliente los actos prejudiciales, como es la separación de cónyuges.
Dice además que podemos, la fracción segunda dice que podemos ejercer las modalidades del derecho de visita, ¿no? El derecho de visita del no custodio con los hijos del matrimonio también se sigue en la vía de controversias del orden familiar. La pensión alimenticia dice las necesidades de subvenir las necesidades de los hijos y en su caso del cónyuge, haciendo un agregado que también se hace la designación de la pensión compensatoria. Pero esta pensión alimenticia que establece esta pensión también se puede demandar de manera separada en la vía de controversias del orden familiar. La designación del cónyuge que se quede en el domicilio y del que salga, del que vaya a vivir a otro domicilio. Si es un domicilio de arrendamiento, hay que manifestarlo expresamente. Y impone además una carga que no imponían las otras modalidades de divorcio. En este tienes que designar a un administrador de los bienes de la sociedad conyugal, forzosamente. Dice en la fracción décima, el nombramiento del administrador de los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que la sociedad conyugal quede liquidada. Es decir, que por obligación de la ley tienes que designar un administrador de la sociedad, lo que no ocurría en los otros divorcios. En el divorcio necesario no se requería la figura del administrador y en el divorcio voluntario, el convenio que se exigía para el divorcio voluntario no exigía la figura del administrador. Esta figura del administrador se viene a introducir a este divorcio incausado. Y entonces los jueces están obligados a suplir la deficiencia de las partes, dice, ¿no? Y entonces, en el caso de bienes, de que el matrimonio esté sujeto a la separación de bienes, dice el código que se hará mención de la pensión compensatoria. Esta pensión compensatoria es propia de los procedimientos de divorcios voluntarios, de los divorcios sin expresión de causa, pero yo creo que estas pensiones compensatorias también se pueden tramitar en la vía de controversias del orden familiar. Hacemos mención de estos procedimientos que se concentraron en el divorcio porque hay una característica, una disposición expresa de la ley que es la que les voy a decir en estos momentos. Voy a buscar nada más el artículo. Aquí viene. El 664 novodeciés dice que la sentencia o resolución que declare la disolución del vínculo matrimonial es inapelable. Únicamente es apelable en el efecto devolutivo la resolución que recaiga respecto de él o de los convenios presentados, ¿no? Esta posibilidad de esta reforma que se hace a la sentencia o resolución, es decir, el divorcio, la sentencia de divorcio que recaiga específicamente en el punto del divorcio es inapelable, ¿no? Pero únicamente se va a apelar con efectos devolutivos la apelación que recaiga al convenio, ¿no? Pero si dentro de este convenio se dictan otras medidas, como lo prevé el Código Familiar, por ejemplo, dice, dentro de este convenio, dentro de esta reforma que se hace al código y se anexa el Código Familiar, se establecieron algunas medidas cautelares, algunas medidas provisionales, en términos del 125, que dice al admitirse la demanda de divorcio o antes si hubiera urgencia, y solo mientras dure el juicio se dictarán las medidas provisionales pertinentes conforme a las disposiciones siguientes. Separación de cuerpos, ¿no? Poner a los hijos en cuidado de uno de los cónyuges o otorgamiento de la guarda y custodia. Es decir, sí hay medidas que pueden tramitarse de manera provisional en los otros juicios de controversia del orden familiar, pero estrictamente como lo establece este artículo 664, solamente es apelable aquella parte de la sentencia que se dicte respecto al convenio. Pero
no dice nada respecto a las medidas provisionales que se tomen. Y entonces, si seguimos esa misma línea de pensamiento, no es apelable. Lo que es las medidas, dictar medidas provisionales como la separación de cónyuges o la guarda y custodia o alguna otra medida que se pudiera llegar a tomar, medida cautelar de protección en atención a la vida, al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, entonces es inapelable, porque no se trata del convenio, y se trata, además, de una medida abusiva, porque en la legislación tradicional la separación de cuerpos se promueve como un acto prejudicial, pero la propia legislación de la separación de cuerpos no permite el abuso. Es decir, si me solicitas la separación de cuerpos como acto prejudicial, te voy a otorgar 15 días, dice la legislación, para que me acredites que el haberte separado o al haber separado a tu cónyuge de tu domicilio tuvo una justificante, es decir, que tú ibas a demandar. Y entonces impedía el abuso. Si no acreditabas dentro de los 15 días haber promovido alguna acción y entonces pasaban los 15 días, podías pedir una prórroga, y si pasaba la prórroga y no acreditabas que habías ejercido una acción, pues entonces la separación dejaba de existir, era inexistente. Y dice la legislación actual, puedes pedir que te regresen a donde te separaron, ¿no? Porque la demanda ha dejado de subsistir, pero esta demanda dice, lo separas, ¿no? Durante todo el tiempo que dura el juicio lo separas. Bueno, y después del juicio, y si el juicio no prospera, y si no es apelable, entonces, ¿qué está pasando con la progresividad de los derechos humanos en estos divorcios incausados? Bueno, entonces, es una labor de nosotros los abogados apelar a la progresividad de derechos humanos siempre que nos encontremos con estos supuestos del divorcio incausado cuando se dicten medidas. Viene además la otra parte, cuando inicien el divorcio voluntario, dice, deberán exhibir un convenio, emplazan a la parte demandada a efecto de que conozca el divorcio y entonces ratificas tu solicitud de divorcio. Va a venir una audiencia preliminar, ¿no? Que es la que prevé el artículo 674 ter de CIES, que habla de la audiencia, es decir, las partes intentarán de avenirse y el convenio y la contrapropuesta de convenio que formules cuando contestas la demanda se someten a consideración tuya, a consideración de tu contraparte, del Ministerio Público y del juez, ¿no? Y entonces puede haber una aprobación parcial o una aprobación total, en este caso, del convenio que llegues a presentar. Si se trata de una aprobación parcial, entonces, pues, vamos a tener una situación que por el resto, dice, por lo que no haya convenio, pues, entonces vamos a pasar a litigar, ¿no? Ahí está. En términos de esos artículos que aparecen aquí, dice el juzgador para resolver respecto a los puntos del convenio en que haya discordancia, podrá cerciorar personalmente el convenio o con el auxilio de trabajadoras sociales, médicos, psicólogos y en general de toda clase de peritos oficiales de la veracidad de los hechos, a quienes se les citará en el auto en el que se señale para la audiencia preliminar, por lo que podrán tener acceso a los autos a partir de su legal notificación. Y también dicen que una vez desahogadas todas y cada una de las pruebas ofrecidas por las partes y aquellas que el juzgador considere pertinentes en beneficio del interés superior del niño, se dictará una sentencia breve y concisa en el mismo momento de la audiencia, de ser posible o dentro de los 15 días siguientes. Es decir, o es litigioso o no es litigioso. ¿Qué pasa con el divorcio incausado? Tiene tantas contradicciones. ¿Cómo vamos a hacer pruebas? Bueno, aquí se los voy a decir. Esa es la finalidad de esto. Vamos a iniciar un divorcio incausado, colegas, y yo les sugiero que en este divorcio incausado se soliciten las medidas temporales o provisionales a efecto de abreviar otros espacios, pero que se le pida al juez que determine la temporalidad o la modalidad de estas medidas, ¿no? A efecto de no vulnerar derechos. El hecho de que vayamos a litigar contra una persona no significa que lo hagamos con violación de derechos humanos. Iniciamos nuestro escrito de demanda con el convenio que requiere la ley, con los documentos que se deben acompañar a todo el escrito inicial de demanda, pero además
le vamos a solicitar al juez familiar, según las legislaciones de cada estado, que subsane, ¿no? Es decir, que haga una ponderación entre el artículo que diga que debe subsanar el convenio y aquel que diga que si encuentra deficiencias en el convenio debe mandar a subsanarlas. Es decir, pondere derechos humanos. Haga una ponderación y entonces haga efectivo el principio de progresividad de derechos humanos. Admita a trámite nuestra demanda y ordene emplazar a la parte demandada. Y además, cuando emplace a la parte demandada, le deberá decir que aporte pruebas tendientes a acreditar aquellas negativas del convenio. Y acá yo les voy a decir otra parte, más importante todavía, que es lo siguiente que vamos a compartir. Voy a compartir otro archivo, magistrado. Sí, adelante. Aquí está. El otro aspecto de apoyo que vamos a tener, que es una jurisprudencia, nuevamente, de la 11ª época, que es la época de jurisprudencia en la que nos encontramos. Esta jurisprudencia fue publicada el 8 de julio del 2022 y es de aplicación obligatoria a partir del 11 de julio del 2022. Y esto viene a poner en calma muchas aguas respecto a las contiendas que les venía diciendo. Esto obliga a los jueces a dividir sus contiendas, es decir, la impugnación de las contiendas. Por un lado, la resolución de divorcio, si bien es cierto no admite apelación, sí admite la contienda de amparo, y el resto de las cuestiones se deben dividir, se debe declarar dividida la contienda, para efecto de que sean apelables, porque como se los decía hace algún momento, todo aquello que se concentra en el divorcio, en atención al principio de concentración, la guarda y custodia, los alimentos, la pensión compensatoria, la separación compore, cuando se promueve en la vía que naturalmente hemos conocido que corresponde, admite el recurso de apelación. Es decir, admite el recurso de apelación en varias etapas del proceso, en varias etapas del procedimiento de controversias del orden familiar, que es el que se concentró prácticamente en el divorcio, ¿no? Porque los procedimientos que conocíamos de divorcio se resumieron a la voluntad de decir, me quiero divorciar, el juez decía, sí, está bien, te cito para que ratifiques y te divorcies. Ese no hay litis. La litis en los divorcios incausados va a ser respecto a los otros aspectos que se concentran en este divorcio. Los alimentos, la guarda y custodia, la pensión compensatoria que ahora está recurrente y las medidas provisionales. En los otros juicios, hablando de los otros juicios que se pueden tramitar, estas mismas acciones en sus vías naturales, admiten apelación en diversos motivos, en diversos momentos. En este divorcio incausado, no progresivamente, solamente admite apelación hasta la sentencia definitiva, ¿no? Es decir, yo les quiero aquí hacer un paréntesis y decirle, compañeros, progresividad de derechos humanos, si hay, sí de veras, es decir, a cosa de divorciarse tenemos que permitir que estos derechos de recurrir a algunas determinaciones interlocutorias o algunas determinaciones de los jueces, ¿no?, puedan afectarnos. Por ejemplo, en materia de juicios ordinarios, se permite la apelación en el desahogo de la prueba confesional respecto al desechamiento de las posiciones, ¿no? Es decir, si me desechan las posiciones de la prueba confesional, en el juicio ordinario yo puedo apelar el desechamiento. Pero en el juicio dice, solamente se divide la contienda y se permite que apeles hasta la sentencia definitiva, ¿no? Cuando resuelvan los puntos del convenio. Y es evidente que por añadidura en la resolución de divorcio, el juez tiene que resolver, ¿no? Tiene que resolver respecto a las medidas que dictó, si las declara definitivas, si constituye los derechos o las revoca, ¿no? Y entonces hasta ese momento tenemos que hacerlo. Pero voy a volver al punto, voy a volver a insistir
en este punto en este punto procesal que muchos de nosotros hemos dejado de lado. Y que en un principio la limitación probatoria que lleva implícita este divorcio y que se contiene en este primer artículo que les mencioné hace unos momentos. Ahí está. El 664. Debiendo ofrecer todas las pruebas tendientes a acreditar la propuesta de la propuesta del convenio. Y entonces, a saber, en el divorcio encausado hay 3 momentos que yo considero y que yo les recomiendo que es el momento de ofrecer pruebas. Es el escrito de demanda inicial, luego viene la contestación de la demanda y la contrapropuesta de convenio. También ahí debemos ofrecer pruebas. Y de la contrapropuesta del convenio dice la ley, te voy a dar vista para que tú me digas qué opinas de lo que están manifestando respecto a la contrapropuesta. Y entonces, atendiendo a eso, yo creo que en la vista todavía podemos volver a ofrecer pruebas, ¿no? Pruebas tendientes a acreditar nuestra oposición o reafirmar las que ya tenemos. Es decir, pero nosotros tenemos que producir tantas y cuantas pruebas sean tendientes a demostrar lo demás que estamos pidiendo. Es decir, la guarda y custodia, la patria potestad, la guarda y custodia, perdón, el régimen de convivencias, las pensiones alimenticias y las pensiones compensatorias, que es prácticamente lo que se va a dividir. No, nosotros no podemos llegar a un divorcio incausado pensando en que la audiencia preliminar se va a resolver, porque tampoco tenemos claridad de cómo se va a pasar a las pruebas, es decir, cómo las van a calificar. Dice, si no hay acuerdo, el juez califica qué pruebas van a pasar a la audiencia de juicio y en esa audiencia de juicio desahoga a todos de manera desformalizada y ya dicta una sentencia. Bueno, entonces, en el inicio está el fin, dicen, ¿no? Entonces, desde el principio de nuestra demanda, nosotros también como abogados hay que separar nuestra demanda. Nuestra demanda en cuanto al divorcio, es decir, yo pido un divorcio, pido que se decrete el divorcio bajo estos supuestos, yo ya no quiero, ¿no? Y punto. Y además, pido, en atención al principio de concentración, se decreten, declaren o constituyan por convenio estas prestaciones: la guarda y custodia, las convivencias, la pensión compensatoria, la liquidación de los bienes y toda aquella prestación que se concentre en este divorcio. Y para eso debemos producir todas nuestras pruebas, como si se tratara de la vil vía contenciosa: la prueba confesional, la prueba testimonial, la prueba pericial, la de inspección, la de informes, es decir, todas las pruebas. No debemos limitarnos, es decir, a mi consideración, no debemos limitar la actividad probatoria en el divorcio. Yo ahora veo demandas de divorcio de los colegas y veo demandas de divorcio en causa de 1 hoja, 2 hojas, y yo digo, bueno, ¿y si no hay convenio? Yo le pregunto a los colegas que estamos acá, que litigamos divorcio y que litigamos derecho familiar, ¿y si no hay convenio, colegas? Y no nos preparamos desde el escrito de demanda inicial, ¿de dónde vamos a sacar pruebas? Por principio probatorio no se puede. Dice el código, dice la propia reforma del divorcio incausado dice, debes ajustar tu demanda a los términos prevenidos para la misma. Y dentro de esos términos prevenidos para la demanda es las pruebas. Y si nosotros decimos, no, pues que se divorcie y no hay convenio, entonces yo les voy a preguntar, colegas, ¿de dónde vamos a sacar pruebas? ¿Cómo le vamos a decir al juez, yo debo tener la guarda y custodia de mis hijos o de mis hijas porque produje estas pruebas que te lo acreditan? Yo tengo derecho a una pensión compensatoria. La pensión compensatoria de las esposas es aquella parte esposa-esposo que durante el matrimonio, ¿no?, tuvo un detrimento patrimonial a diferencia de su cónyuge, ¿no? Porque esta, la que tiene el derecho a la pensión compensatoria, pues se dedicó preponderantemente al hogar, dice, ¿no? Y entonces, si no hacemos la producción probatoria, ¿de dónde las vamos a sacar? Nosotros, la parte actora del divorcio incausado, tiene 2 momentos procesales para hacerlo. Se les decía, el escrito de demanda inicial. Ahí vamos a aportar nuestras pruebas. De ese escrito de demanda inicial, previo el trámite y emplazamiento, la parte demandada contestará su demanda.
pero el demandado solamente tiene ese escrito, él ya no tiene más momentos. Es decir, cuando sean abogados de parte demandada, ahí hay que producir todas las pruebas y también dividir nuestra demanda, es decir, contesto la demanda en cuanto al divorcio, yo también estoy de acuerdo, ya me quiero divorciar. Punto, fin de la historia. Hasta ahí no se necesitan más pruebas, ¿no? Más que la documental, de que decir, sí es cierto, sí, no, sí estuvimos casados, aquí está la prueba. Punto, fin, ¿no? Pero las demás, es decir, en cuanto a la guarda y custodia, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Yo la quiero tener y además voy a producir estas pruebas. Y entonces lanzas una demanda preparada, no pensando o no confiándote o no afianzando en que en la audiencia preliminar va a haber un convenio, ¿no? De manera obligada, de manera porque te persuadieron, porque te obligaron, porque te convenían. No, nosotros como abogados debemos ir a la contienda. Y además, basados en el principio de lo que lo prohibido no está permitido, entonces cuando contestes la vista, cuando el demandado conteste, va a ser una contrapropuesta. Y la legislación del Estado dice que te deben de dar vista con esa contrapropuesta. Bueno, cuando desahoguemos la vista, como lo hacemos en derecho mercantil, también podemos ofrecer otras pruebas. Ya no documentales, porque ya eso se agotó en el escrito de demanda inicial, pero sí podemos ofrecer otras pruebas todavía, ¿no? Una prueba testimonial, una confesional. Yo no quería llamarlo a confesar, pero ahora sí lo voy a llamar por lo que está diciendo, ¿no? Por lo que dijo. Entonces, procesalmente, parte actora tiene dos momentos, el escrito de demanda inicial y el escrito de contestación de vista de convenio, aquellas legislaciones que lo prohíban. Si se las desechan, compañeros, colegas, hay que recurrir a los principios que hablábamos al principio, de progresividad de derechos humanos, ¿no? Todo aquello que no está permitido está prohibido, y si no está legislado, pues entonces lo podemos hacer. La prohibición es expresa para los impartidores de justicia, no para los justiciables. Y entonces, si no las desechan, hay que apelar, hay que promover los recursos, el recurso de amparo, que sí procede, dado que no son apelables las determinaciones. Los recursos, la materia recursiva del divorcio incausado está muy limitada, ¿no? Fue regresiva la reforma, es decir, no nos permite, tal pareciera que se confunde entre el divorcio y el resto de la litis, ¿no? Tal pareciera que la guarda y custodia, la pensión alimenticia y los derechos accesorios o los derechos que nacen del matrimonio, también quisiera que se hicieran de facto, así rápido, ¿no? Ya, es decir, pum, ya me divorcié, ya, rápido, pensión, sí, guardia, sí, va, pum, pum. Pareciera que esa es la esencia de la reforma. Y también los abogados cometemos el error de permitirlo, ¿no? Pero no es esencia, la esencia del divorcio. Es decir, ¿te quieres divorciar? Está bien, yo también me quiero divorciar, pero para el resto voy a dar pelea, ¿no? Voy a dar pelea en el resto. Entonces, les voy a volver a proyectar la jurisprudencia porque yo la considero de suma importancia para efecto de que ustedes la conozcan, ¿no? De que puedan tomar datos respecto a esta sentencia que habla pues de esta progresividad de derechos humanos y podamos pues en algún momento hacerlo como medio de defensa respecto a aquellas omisiones en las que pudiéramos incurrir después, ¿no? Es el artículo, ahí está. En atención a la progresividad de derechos humanos, pues eso sería. Y esos serían los apuntes procesales del divorcio incausado, magistrado. No sé si